La clase anterior vimos la primer mitad del capítulo 2. Esta es la última parte del capítulo. Avísenme si se ve la pantalla, si están viendo todo bien. Sí, se ve, se ve. Sí, se ve Buenísimo. perfecto. Cualquier cosa saben que me paran, me preguntan, lo que quieran. Ah, claro, es en nuestra clase 5, pero dentro del capítulo 2 del libro, ¿no? Claro. Para lo que ustedes en inglés, dentro de la universidad es la clase 5, acá sería la clase 4, digamos. Como que siempre su clase de la universidad va a ser una menos de la que tenemos en el grupo. Está bien. Los modals básicamente lo que son palabritas que pueden o no tener una traducción literal, pero lo importante no es esa palabrita, no es ese auxiliar, se le llama en inglés, sino cómo afecta al verbo que le sigue. Entonces, a ustedes se les presenta un texto, primero tienen un texto de introducción a la lingüística y un montón de cosas, está re bueno si lo quieren leer. Después les recorta un pedacito de ese texto y ahí empiezan recién los ejercicios. Entonces tienen el ejercicio 1, que dice que las siguientes oraciones están extraídas del texto y que contienen verbos que expresan modalidades. Este verbo que expresa modalidad es el verbo, como les decía antes, acompañado por un modal, o sea, esta auxiliar, esta palabrita que le da esa modificación. Entonces, por ejemplo, voy hasta acá. Tienen en una parte, acá casi al final, en el anteúltimo párrafo, la palabrita ud. ¿La ven? Sí. A ver. Bien. Ud, como dice acá, es una palabra que en su forma más general se usa para hablar de un futuro. Para hablar de un futuro sobre cosas que nosotros estaríamos dispuestos a hacer o pedirle a otra persona que haga algo, ¿sí? Entonces yo les puse un ejemplo. Si quiero hablar de que estoy dispuesto a hacer algo, puedo decir que yo estaría dispuesto a contarte la verdad. Estaría porque el ud es esa palabra, es ese auxiliar que nos dice que voy a hacer la acción en un futuro. Entonces, en un futuro yo estaría contento de que vos supieras la verdad. ¿Sí? En un futuro te la contaría, digamos. Puedo hablar también de un hecho con una condición, por ejemplo, yo haría algo si me dan tanto. Entonces les puse el ejemplo de que no estarías tan cansado si te hubieses ido a la cama más temprano. ¿Sí? Es como una acción, un hecho que tiene una condición detrás. Y después, por último, está la forma de solicitar, pedirle a alguien algo, ¿sí? ¿Te importaría cerrar la puerta? ¿Podrías cerrar la puerta? Sí, la acción la va a hacer en un futuro. Si bien se la esté pidiendo ahora, es lo que en castellano diríamos como, ¿podés cerrar la puerta? Bueno, en inglés, como la acción se va a cumplir en un futuro, sería, ¿podrías cerrar la puerta? ¿Te importaría cerrar la puerta? ¿Pongo otro ejemplo o vamos bien? Me perdí. ¿Ese texto de dónde lo sacas? El wall es una forma más general, se utiliza. ¿Estás usando el ejemplo, pero sobre qué texto? ¿Sobre alguno que nos dieron en el campus? Sí, tienen el texto en el manual, todos tienen el manual. Yo lo tengo, estoy mirando en la página 27. Acá, ya te lo muestro. Página 30, estamos. Empieza a hablar de modalidades. Ah. Estamos más adelantados. No sabía. Tienen la página 30, les da un texto. Sigue. Es un texto re largo. Y después tienen punto 1, un pedacito de ese texto. Entonces ahí empiezan con los ejercicios. Nosotros estamos acá en el punto 1, que empieza en la 31 y el texto sigue en la página 32. Y ahora sí. ¿El Google se entendió o si no pongo otro ejemplo? O lo explico de otra manera. Sí, se entendió, bueno, yo entendí. Bueno.
Los modals es una lista larguísima, yo igual se las voy a dejar por el grupo porque encontré una página y está muy buena, ahí pude sacar la mayoría de los ejemplos, porque estaban bastante claros. Hay que verlos todos juntos porque muchos se parecen igual, pero lo que pasa con los modals es que se habla de una probabilidad. Para que se den una idea, es como un termómetro, supónganse. Entonces va de la parte más baja, de la parte menos probable, a la parte más alta, que es la más probable. Entonces ordenaríamos todas estas palabritas, todos estos modals, desde lo menos probable hasta lo más probable. Esa es la única diferencia que van a tener todos los modals. Si voy a decir que, no sé, uso uno para decir que estoy 50% segura, uso otro para decir que estoy 100% segura o casi 100% segura, es la única diferencia. Y así como terminamos would, tenemos también will, que también se usa para hablar del futuro. Pero la traducción, como dice acá, varía dependiendo del contexto. Es ese podrías, harías, tendrías, pero va cambiando dependiendo de cómo nosotros lo traducimos, ¿sí? Por ejemplo, yo les puse acá, Will you marry me, que es lo más común de cualquier película, lo traducimos como te casarías conmigo. Ese will afecta al verbo casar. Entonces, no decimos la palabra will, no la traducimos literalmente, sino que la metemos dentro del verbo y lo modifica. Es lo que nos indica que esa acción, que ese verbo va a hacerse en un futuro. Lo mismo con el segundo ejemplo, que yo les puse we will go out tonight, que es saldremos esta noche o vamos a salir esta noche. Will no tiene una traducción concreta, como les decía antes, no tiene una traducción así como estricta, sino que lo que hace es afectar al verbo. Y el último que les puse es you will find it, que es lo encontrarás, sucede lo mismo. No estamos nombrando al will, no estamos traduciendo al will, sino que lo estamos integrando a un verbo. Y también se usa para referirse a, como dice en el Power, una intención o voluntad, pero también hablamos de una predicción. Por ejemplo, el cielo está lleno de nubes negras, lloverá. Yo soy capaz, yo puedo decir o puedo deducir que lloverá o que va a llover porque tengo la prueba o puedo ver que el cielo está lleno de nubes negras. Otro ejemplo podría ser, por ejemplo, yo no estudié, voy a desaprobar o desaprobaré. Puedo decir que voy a desaprobar o que desaprobaré porque no estudié para el examen. O sea, tengo una prueba, es como una predicción de lo que va a pasar en el futuro. Y también se usa, que no está acá, pero está mucho más adelante, para una decisión que hago en el momento. Es esa decisión espontánea que, no sé, estamos caminando por la calle y de la nada se nos prende algo en la cabeza, nos damos vuelta y vamos por el otro lado. Bueno, es ese tipo de decisión espontánea, es decidir algo sobre el momento. Para eso también van a usar will. ¿Pongo otro ejemplo o sigo? No, está bien. Cualquier cosa, Ahora saben, entendí. cualquier cosa saben que me frenan, otro ejemplo, lo que ustedes quieran. Se escucha, no, porque yo a veces silencio el micrófono para que no se escuchen los ruidos de acá. No, está perfecto. Les dejé esta diapositiva que la usamos en la clase anterior, entonces este textito no lo van a encontrar porque es de la primera parte del capítulo 2, que muestra las distintas formas de cómo will puede afectar al verbo, para que quede un poco más claro. Por ejemplo, develop es desarrollar. Si yo adelante le pongo un will, ven que no traduzco el will literalmente, no es que dice, no sé, alguna palabra y después desarrollará. O sea, directamente lo que hace el will es cambiar ese verbo, indicar que ese verbo va a estar en futuro. Entonces, will develop se traduce como desarrollará. Will con cualquier verbo, ¿sí? Ese will va a transformar a cualquier verbo y lo va a transformar a un futuro. Y después tenemos, por ejemplo, will say, que es dirá, que también nos indica que está en futuro, ¿sí? Lo va a decir en un futuro, todavía no lo dijo. Lo mismo que will be,
será porque aún no lo es. Y el punto 2 habla, 2 y 3 en realidad porque están relacionados, habla de la existencia de un modal, dos modals que se llaman can y could. Y les pone un ejemplo de las oraciones. Pero primero vamos a ver bien cada uno y después lo vamos a analizar dentro de las oraciones. Por un lado tenemos can. Expresa habilidad de hacer algo. ¿Sí? Por ejemplo, yo puedo saltar. Yo tengo la habilidad de saltar. Yo puedo, por ejemplo, no sé, supongamos que, como les decía en las clases anteriores, me rompió una pierna. Ahora me curé. Tengo la habilidad ahora de mover la pierna. ¿Sí? Expresa también posibilidad. A veces eso puede pasar. A veces puede que no pase, a veces puede que sí. Pero en gran o mayor medida puede pasar. ¿Sí? Y después expresa permiso. Ojo con este permiso. Pedir permiso con can, yo les puse el ejemplo de can I ask you a favor, que es puedo pedirte un favor. Usar can para pedir un favor es usarlo con alguien que quizás tengo más relación, con alguien que quizás conozco. Me gusta mucho poner el ejemplo de, no sé, estamos en una reunión y te quiero pedir que me pases algo. Si te conozco porque sos mi amigo, no te voy a decir, ¿podrías por favor pasarme? Normalmente no lo decimos, ¿sí? Normalmente lo que nosotros decimos es, me pasás el cosito y ya, es ahí. Ese me pasás, lo diríamos con can en inglés. Sería algo así. Podrías dar, me das el, eso se usa con can, es como medio informal para usarlo para pedir permiso. En cambio, si yo uso could, es un poquito más formal. Entonces, por ejemplo, tenemos que se traduce como podrías o podrías pasarme el, podríamos vernos tal día, es como un poco más, suena más lindo, digamos. Y también establece una probabilidad como can, ¿sí? Es exactamente lo mismo, nada más que es como un poquito más formal. Ejemplo, podríamos juntarnos algún día, podríamos encontrarnos algún día. Podría ser lindo, podría ser agradable, podría no serlo, ¿sí? O sea, es esa probabilidad. Yo te digo que podría ser agradable, no sé, juntarnos a tomar un café, y está la probabilidad de que yo, o sea, que nos juntemos a tomar un café y que no me sienta cómodo o que no sea agradable la conversación. Entonces, como les decía antes, se usa para pedir permiso de una manera mucho más amable que usando can, ¿sí? ¿Podrías decirme qué hora es? ¿Podrías alcanzarme la botella de...? Es eso. Se puede diferenciar también, por ejemplo, si, el caso que les ponía antes, estoy en una reunión de amigos y le digo, che, me pasás tal cosa, o si estoy en una posición un poco más elevada, por ejemplo, soy administrativa en una empresa y le tengo que pedir los datos a una persona que viene al mostrador y tiene que llenar una ficha. No le voy a decir, podés llenarme acá porque queda un poco mal. Le diría, ¿podrías por favor decirme tu nombre? ¿Podrías darme tu número de documento? Es esa diferencia, es como un poco más amable. Y después se usa could como pasado de can. Si bien hablamos de un futuro, si bien hablamos de un podrías, también hablamos de un pasado, dependiendo siempre del contexto. Entonces yo les puse el ejemplo de, cuando yo era joven, yo podía dormir por más de 12 horas. Ahora no soy joven, ahora no puedo dormir. Pero en el pasado yo podía, tenía la habilidad, tenía la capacidad de dormir por más de 12 horas. ¿Se entiende la diferencia? Sí. Bueno, a ustedes acá les da dos oraciones, punto 2 y punto 3. Punto 2, el can está acá, que dice que a pesar de que la comunicación verbal puede ser efectiva por sí misma, por ejemplo con el uso del teléfono, es importante tener en cuenta que la comunicación no verbal
lo que hace es como darle un empujón más al... Ay, no me sale la palabra. Ahí está, el discurso que se está dando. Entonces, acá se está usando can. Se está usando can como una habilidad, como un permiso o como una posibilidad. ¿Qué les parece? No sé si alguien ya lo hizo. Dice, a pesar de que la comunicación verbal puede ser efectiva por su cuenta, por ejemplo en el uso del teléfono, es importante tener en cuenta que la comunicación no verbal puede reforzar el mensaje que se da en un discurso. Una habilidad. Exacto. Está hablando de una habilidad propia de la comunicación verbal. Entonces, en el punto 3 van a ver un poquito de diferencia con el CUD, que dice que la enfermera, en este caso es una enfermera estudiante o una pasante, podría preguntarle al paciente cómo él o ella se siente sobre que lo visiten la siguiente mañana. Y voy a expresar habilidad, permiso o posibilidad. ¿Qué les parece que podría representar? Mira. Dice, la enfermera podría preguntarle al paciente cómo él o ella se siente sobre ser visitado la siguiente mañana. Permiso. Exacto, exacto, es un permiso indirecto. No le está preguntando directamente cómo se sentiría, sino que están analizando la posibilidad de pedirle permiso al paciente para que la siguiente mañana lo visiten. Esa es la diferencia. ¿Sí? En la primera versión se está dando una habilidad de algo que se puede hacer, de una capacidad que tiene la comunicación, y en la segunda se está hablando de pedirle permiso sobre algo. ¿Por qué se usa could y no can? Porque como decíamos antes, es una forma amable de pedir permiso. ¿Puedo pedir permiso con can? Sí puedo, pero depende de la relación que tenga con la persona. Si yo quiero expresarme de una manera más formal, voy a usar could, y si quiero expresarme de una manera informal, en un ambiente que conozco, en el que estoy cómodo, con personas que tengo confianza, uso can. Can se toma en realidad como una forma un poquito más agresiva de pedirlo, y could como una manera más linda, como expresarse de una manera un poco mejor. Entonces, esa es la diferencia entre can y could. Can, entonces, a ver si me quedó claro. Can es más entre conocidos y cool es más ante alguien que uno no conozca, una cuestión de respeto. Claro, could es como la manera un poco más formal y can quizás no tanto. Puedo usar cualquiera de las dos, pero siempre tengan en cuenta el contexto en el cual la usen. Y pasamos a May. Punto 5. ¿Sí, no? Sí. Punto 5. May también es un modal, todo lo que estamos viendo hoy son modals. May, si lo quiero traducir de una manera literal, y se puede y estaría bien hacerlo, da un indicio de posibilidad de que algo puede o no ser. Es como un 50-50. Can y could, quizás podríamos hablar de que era más un, no sé, 70% u 80% de probabilidad. May, en el termómetro, lo que yo les decía antes, medio hipotético, estaría en el medio, ¿sí? Estaría hablando de que algo puede ser o no en igual cantidad, ¿sí? Está la misma posibilidad de que pueda o que no pueda ser. Entonces, como dice acá, puede expresar permiso, posibilidad o concesión. Y pregunta cuál sería el sentido expresado en la frase que les da acá, que el mensaje léxico puede o no ser claro para el paciente. Acá está súper literal, ¿sí? May o may not, es
puede o no. Entonces, el sentido que está expresado es una posibilidad al 50%, ¿sí? Puede o no, está exactamente al 50%. Y lo que hace es eso, es marcar que algo, si bien es posible, puede no ser posible en la misma medida. ¿Se entiende? Es medio raro. Sí, como que puede suceder o no. Claro, puede o no suceder. La diferencia que tiene con el can y el kudo es que, como decía antes, can y kudo es como un 70%, 80% de que eso va a suceder, de que es posible. O sea, tiene más posibilidad de ser posible que de no. En cambio, May tiene exactamente la misma posibilidad de que pueda pasar o que no. Y si quieren, cortamos acá porque quedan 8 minutos, volvemos a salir, o sea, salimos y volvemos a entrar. Así no les corta la explicación. Perfecto. Ahí está. Es la última parte, queda súper poquito. Tienen el punto 10. Hay puntos que no los vimos porque con la sola explicación deberían de poder hacerlos, pero bueno, más que nada para que practiquen y vayan como incorporando todos estos conceptos. Cualquier cosa igual saben que preguntan por el grupo y damos una mano, no hay problema. Punto 10 es un poco lo que venían haciendo antes, pero les dan como todos los modals que se usan generalmente. Entonces tienen, por un lado, verbos modales simples, son los verbos que son más comunes, y por otro tienen que expresan, ¿sí? Can, could y may, ya lo vimos, nos quedan un par, que son, por un lado, might, se usa para sugerencias y como dice acá, es muchísimo más flexible que may, da lugar a un margen de posibilidad más amplia. Si decíamos que may quizás es un 50-50, might podría ser un 40 y 60%, entre ese rango. Es como un poquito de posibilidad más amplia de que sea o que no sea. Sobre todo porque no tenemos el control sobre la situación. Entonces yo les puse como ejemplo, he might come tonight, que es él podría venir esta noche. Hay posibilidades de que venga como hay posibilidades de que no venga. Dependiendo del contexto, dependiendo de la información que sepamos o de lo que no sepamos, quizás podemos decir que hay un poco más de probabilidades de que venga que no. Y eso depende siempre del contexto, por eso hago mucho énfasis en eso. Pero lo principal para que sepan es que pueden usarlo igual que el may, no hay problema, no hay mucha diferencia entre que usen might o may. Simplemente que might es como que abre un rango un poquito más amplio de posibilidad, pero es la única diferencia que tiene. Después la tablita les habla de must, que como dice acá es necesidad o urgencia, y también se usa para hablar de una suposición de la cual estamos casi un 100% seguros. Es como que ya este está en el termómetro, casi en lo último, casi arriba de todo. Puse como ejemplo you must be joking, que es una frase muy común que se usa must, quizás en películas. La pueden haber escuchado, es como tenés que estar bromeando, tenés que estar jodiendo, es esa frase. Y después dice, she must have done something. Ella tiene que haber hecho algo. Por ejemplo, si, no sé, se rompió algo y ustedes dicen, esta persona que lo rompió tiene que haber sido tal persona. Están casi un 100% seguros de que fue esa persona porque, no sé, porque fue la única que estuvo ahí, porque es una persona que es, no sé, torpe y rompe un montón de cosas. O sea, estar casi un 100% seguro usamos siempre must. Y también, como dice acá, lo usamos por una necesidad o una urgencia. Yo se los puse quizás en un contexto un poco más médico, que dice, you must bring me the medical kit now. Debes traerme el kit médico ahora. Es una urgencia, ¿sí?
Si yo uso must, es una urgencia. Ahora, si yo uso could, que lo voy a escribir acá, vamos a cambiar aquí por bring. Si yo digo, ¿podrías traerme el kit médico? No estoy hablando de una urgencia, sí, estoy hablando de, bueno, tráemelo. Es un poco más como, bueno, tómate tu tiempo para traerlo. Ahora, si yo digo, you must, es, bueno, tenés que traer ahora porque es una urgencia, porque es debido a muerte, ¿sí? Entonces, para eso se usa must también, para hablar de una necesidad o una urgencia. ¿Hasta acá vamos bien? Ahí me contestaron que sí. Genial. Después entonces aparece shall, que el significado es exactamente igual a will, es lo mismo. Pero pasa un poco como can y could. Shall es un poco más formal. No se suele usar tanto. Pero es exactamente la misma diferencia. Hablamos de will cuando algo es un poco más informal, ¿sí? Cuando no necesito tener tanta formalidad. Usamos shall cuando es lo mismo que antes, ¿sí? Estoy en una posición administrativa y le quiero preguntar a alguien algo, si podría también, o si yo debería hacer tal cosa, uso shall. Es exactamente lo mismo, pero nada más la diferencia es entre will y shall, y después la diferencia entre can y could. Yo le puse acá como ejemplo shall we dance, que es podríamos, o deberíamos bailar, es como la traducción literal. Es esa formalidad, o sea, de quizás, no sé, una persona que no conozco o una persona que, como en las películas, me re gusta y voy y le digo como, podríamos bailar, es como un poquito más formal, un poquito más lindo que decir will. Acá el último ejemplo les puse que, por ejemplo, no sé, están dando o tienen que dar una presentación a la universidad y no van a usar will, sino que van a usar shall, ¿sí? Van a decir como, podría empezar mi presentación. Es como una formita un poquito más linda, un poquito más formal. No tiene mucho más que eso, lo pueden usar igual que will. No se suele usar mucho shall, como les decía antes. Otro ejemplo, si quieren como para tener, es si quizás veo una persona que conozco de mi barrio, una persona grande que anda con un montón de bolsas de supermercado. No tengo mucha confianza con esa persona, pero igualmente me quiero arrimar a ayudarla. Bueno, usaría shall, ¿sí? Es como, ahí lo escribo acá. Shall help you es como, te ayudo. O sea, es eso, pero el shall le da ese toque un poco más lindo, un poco más simpático, digamos. Y después tenemos lo que es should y ought to. En la tabla lo tiene separado, pero la verdad es que por lo general se usa exactamente para lo mismo. Se usa para dar consejos, algo que deberías hacer. Tanto otra persona, si otra persona te pide un consejo, vos decís, deberías haber hecho tal cosa, deberías hacer tal cosa. O una retrospección con vos mismo y decís como, che, debería haber hecho eso. Entonces les puse el ejemplo, una pregunta que dice, ¿debería escucharte? Supongamos que, no sé dónde podemos usar, estamos enojados con alguien, estamos peleados y nos quiere dar una explicación o algo. Debería escucharte, no es un consejo directo, pero es una retrospección que yo estoy haciendo, es algo que me estoy preguntando si yo debería o no hacer, si estaría bien o no estaría bien que lo haga. Ought to es lo mismo, ¿sí? Yo debería practicar más piano. Es un consejo que me estoy dando a mí mismo, ¿sí? O sea, me estoy aconsejando que debería practicar más piano, quizás porque no lo estoy practicando tanto y, no sé, estoy pagando un montón de clases. O sé que soy capaz de mejorar, ¿sí? Entonces se hace eso, es como ese consejito que alguien le da. Hasta acá, modals, ¿va bien?
Si no, vuelvo sobre alguno. Después lo que tienen es frases que se usan también. No son modals, aclaro. No son modals estrictos, sino que sí se usan como un condicional, digamos. Por ejemplo, tienen be allowed to, que es estar permitido algo. Yo les puse be allowed to use the calculator, ¿sí? Tener permitido usar la calculadora. No sé, te pregunto cómo vas a hacer el examen de matemáticas y vos me decís que tienen permitido usar la calculadora, ¿sí? Es ese permiso. Puedo o no usarlo, ¿sí? O sea, esta condición de que, está bien, me dan el permiso, puedo o no usarlo. O si presenté algún formulario o solicité algo y me dan permiso para hacer, ¿sí? Lo que estoy solicitando. Después tienen be able to, que es tener la capacidad de algo. Pueden recordar acá un poco el can, ¿sí? Lo que les decía antes. Les puse como ejemplo be able to, pero en negativo, que sería not be able to move the leg. No soy capaz, no tengo la capacidad de mover la pierna. Lo que les decía antes, con el ejemplo del can. Por ejemplo, no sé, me rompí la pierna. Bueno, en ese momento, I'm not able to move the leg. ¿Sí? No tengo la capacidad de mover la pierna porque está rota. Be supposed to es suponer algo, pero en un rol. ¿Y qué quiero decir con un rol? Algo lo que estoy supuesto a hacer, ¿sí? Les puse el ejemplo como no sé qué es lo que se supone que tengo que hacer. Nos dan un montón de cosas, ok, no sé qué es lo que se supone que tengo que hacer, nadie me explicó. Para eso se usaría be supposed to. Y después los dos últimos tienen por un lado have got to. Está entre paréntesis porque puedo usarlo o no, se puede omitir o no, está bien de cualquiera de las dos maneras, puede ser have to o have got to. Significa tener que hacer algo. Sin embargo, si no lo hago, no hay una consecuencia. ¿Sí? Lo que pasa mucho y se hace diferencia en esto es que, por ejemplo, must, como les decía yo, por ejemplo, cuando vimos la parte de emergencias o urgencias, vos me tenés que traer el kit médico, ¿sí? Lo usamos como must. Si vos no me traes el kit médico, la persona va a morir, ¿sí? O sea, no tenés un margen de decir si lo vas a hacer o no, lo vas a hacer porque si no hay consecuencias y son consecuencias graves. Have to no tiene esa consecuencia, es un poco más libre, digamos, a decir. Les puse un ejemplo medio tonto, pero dice, vos tenés que hacer, bueno, la lavandería, que en realidad es como vos tenés que lavar la ropa. Tenés que lavar la ropa. Podés o no hacerlo, ¿sí? Ahora, si yo en vez de decir, you have to, pongo you must do the laundry, te estoy diciendo que sí o sí lo tenés que hacer, porque si no lo haces va a haber consecuencias. Entonces siempre depende de lo que uses, ¿sí? Puedo usar cualquiera de las dos con cualquier frase que yo quiera, pero sí tener esto en conciencia de que must es algo que tenés que hacer porque si no hay consecuencias, y have to, no, have to es como que ya te da un poco más de libertad, ¿sí? Si no lo haces, quizás no es que no pasa nada, o sea, sí, tenés la parte de que no pasa nada. Y después como que a lo sumo te retan un poco, pero no es que es una consecuencia súper grave. Entonces acá se juega con ese margen. Y después por último tienen be going to, que es una acción a futuro, pero es algo que no se decide sobre la marcha, sino que ya está planeado desde antes. No es algo que lo decido ahora en el momento en el cual lo estoy diciendo, sino que ya lo tenía pensado desde antes.
Yo les puse el ejemplo de mañana voy a lavar el auto. O sea, quizás estoy hablando con ustedes y les cuento que, bueno, esto, mañana voy a lavar el auto. No es algo que decidí ahora hablando con ustedes porque, no sé, me dijeron que, che, mañana el día está lindo y digo, bueno, mañana voy a lavar el auto. Es algo que ya había pensado, lo pensé hace, no sé, 20 minutos, lo pensé ayer, no importa. Es un plan. Y le puse 3 asteriscos y abajo está explicado, que es lo que les decía antes, que si bien es súper parecido al uso de will, ¿sí? Uso will como futuro, voy a lavar o lavar el auto es lo mismo. Will se usa para predicciones y para planes que se deciden espontáneamente, ¿sí? O sea que el ejemplo antes, si yo estoy hablando con ustedes y me dicen, che, mira, mañana el día está lindo, y yo digo, ah, buenísimo, mañana voy a lavar el auto, voy a usar will, porque estoy decidiendo ahora, cuando se los estoy contando a ustedes, estoy diciendo que mañana voy a lavar el auto. ¿Se entiende esta diferencia? Recuerden que si hay alguna duda, volvemos sobre el tema, no hay ningún problema. Sí, se entiende bien. Bueno, es que es lo último. Es lo último que tienen, no tienen nada más. Por eso si tienen alguna duda, la vemos ahora y si no, con esto ya estaríamos. Al principio puede ser medio engorroso, sobre todo lo de los modals, como saber cuál poner y cuál no. Pero con la práctica, pueden hacer eso del termómetro que les dije. Es un poquito más fácil. Yo si encuentro alguna imagen se las voy a pasar. De ordenarlos así como en un termómetro, y ir de lo más frío, digamos, lo menos probable, a lo más caliente que sería lo más probable. Bueno, gracias. No, de nada. Bueno, ya con eso ya terminamos. Gracias por la clase, perdón por los 1000 inconvenientes. Calculo que nos vamos a quedar en Zoom. Pero bueno, voy a ver mañana con los chicos de espacio a ver cómo solucionamos. Si podemos seguir en YouTube, seguimos en YouTube. Si no, nos quedamos por acá y después lo subimos. Dale, muchas